Bueno, lo que hemos visto en el conflicto magisterial es a un gobierno débil, a un gobierno que ni siquiera está coordinado, donde por un lado está el secretario de Educación Pública negociando con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero por otro lado está el secretario de Gobernación negociando con la disidencia magisterial, con la CENTE. Y mientras tanto lo que seguimos viendo son episodios de violencia, lo que seguimos viendo en muchos estados es suspensión de clases, no aplicación de la reforma educativa, y eso ya tiene que tener un freno, eso ya no puede continuar así. Por eso es que nosotros muy respetuosamente le manifestamos al secretario de Educación Pública que si no puede con este trabajo, pues que le dé paso a otra persona que tenga más energía, más vigor, más determinación y sobre todo que tenga más peso dentro del propio gobierno federal, porque hoy en día queda claro que el secretario Choaifet, incluso dentro del gobierno federal, tristemente pareciera que es un cero a la izquierda. Sí, eso aplica para cualquier servidor público y lo que hemos visto en efecto en la Secretaría de Educación Pública es que no hay decisión, no hay determinación y además se toman incluso decisiones de muy dudosa legalidad, como fue esta suspensión de la evaluación magisterial, que después dijo el propio secretario que no tuvo consecuencias jurídicas, es decir, él mismo reconoció en la comparecencia del día de antier que fue una especie de simulación solamente en vistas a tratar de garantizar la tranquilidad en las elecciones, lo cual ni siquiera consiguieron, dicho sea de paso, porque la propia CENTE pues, buscó por todos los medios y gracias a Dios sin éxito sabotear el desarrollo de los comicios. Tienen que estar fuera aquellos que no cumplan con lo que establece expresamente el artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente, es decir, todo aquel maestro que haya faltado 3 veces a dar clase en el lapso de 30 días naturales, es decir, de un mes, tiene que estar fuera del servicio profesional docente. Así lo indica la ley. No es un capricho de Acción Nacional, no es una petición que le estemos haciendo que no esté contemplada en un ordenamiento jurídico. La ley es muy clara y desgraciadamente este gobierno no está aplicando la ley. Sí, el acuerdo al que hace alusión el secretario Choaifet, suponiendo, como él dice, que no existe un patrón, sino que los estados pueden ser patrones sustitutos, eso es falso. Está jugando con la inteligencia de los mexicanos. La Ley General del Servicio Profesional Docente establece con toda claridad en el artículo 76 que la Secretaría de Educación Pública puede despedir a un maestro que no ha ido a dar clases. Así que por supuesto que eso no lo tienen que hacer los estados, eso lo tiene que hacer la propia federación. Y también es cierto, desgraciadamente la estrategia del PRI en la comparecencia del pasado martes, fue únicamente tratar de desacreditar Acción Nacional y sacaron el tema del Bester Gordillo. Lo que hay que recordar es que la maestra del Bester Gordillo fue una creación del PRI, como lo fueron todos estos sindicatos que tanto han impedido el desarrollo de México, esos sindicatos que han impedido el desarrollo de las reformas tan necesarias para que este país avance. El sindicato Petroleros, Romero de Champs es senador del PRI, no del PAN, la propia maestra fue senadora, diputada federal, secretaria general del PRI, así que no nos vengan a decir o no quieran ellos compartir culpas que solamente a ellos les pertenecen. Los estados tienen una tarea de coordinación, pero claramente quien tiene que aplicar eso es la SEP y así lo establece el artículo 76 de esta ley a la que hacíamos alusión. Sí, pero tanto la SEP como los propios estados, por supuesto que pueden establecer mecanismos para ser ellos quienes vean qué maestros están asistiendo a trabajar o no. Lo que pasa es que desgraciadamente han cedido al chantaje magisterial y han dejado que sean los profesores los que manden las listas de asistencia y por supuesto pues ya sabemos qué tipo de listas van a enviar. Desgraciadamente es un tema que en efecto se ha salido de control de la Secretaría de Educación Pública, también de la Secretaría de Gobernación, y quienes acaban pagando esto son los niños de México que no tienen educación en muchos estados del país. Además, generalmente los estados que presentan peores índices de desempeño educativo, como son los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán. Desgraciadamente, y así lo dijimos el martes en la comparecencia, para este gobierno la educación no es algo elemental, no es la base para soportar el desarrollo del país, sino que es un tema coyuntural, es un tema negociable y por eso no les importó en vísperas de las elecciones, con tal de tener una gobernabilidad que ni siquiera consiguieron, suspender la evaluación magisterial, que es el corazón de la reforma educativa que aquí aprobamos. Sí, desgraciadamente hemos visto gobernadores muy tibios, muy débiles. Hay que recordar que todos los estados tienen la obligación de armonizar sus leyes locales a las leyes generales y a la propia Constitución, derivado de la reforma educativa que aquí aprobamos, y sin duda Oaxaca ha sido uno de los estados en donde hemos visto a las autoridades más subordinadas, más supeditadas a estos grupos violentos, a estos grupos subversivos y a estos grupos que no tienen ningún interés en que la educación de este país pueda progresar. No, ese riesgo ya se corre y miren, hay una estadística muy clara. Los 3 estados donde la CENTE, con la complicidad de los gobiernos y del gobierno federal, los gobiernos locales y el gobierno federal, tiene el control de la educación, son los 3 estados donde
en todos los índices de desempeño educativo aparecen en los últimos lugares, que son Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Gabino Cuen no es un gobernador panista, en su momento él fue candidato de una alianza de muchos partidos, pero por supuesto en su momento nuestro apoyo a él no fue un cheque en blanco y de la misma manera que en su momento lo pudimos haber apoyado, ahora le recriminamos y le reprochamos el que no esté implementando la reforma educativa. ¿Diputado? Yo creo que la inmensa mayoría de los maestros de este país sí tienen un compromiso con la reforma educativa, sí quieren ser evaluados, sí quieren mejorar sus propias capacidades, sus propias aptitudes para poder transmitir eso a sus alumnos. Simplemente una minoría muy violenta y muy ruidosa es la que se está empeñando en que en estos estados no pueda haber desarrollo, que no pueda haber progreso, simplemente para mantener sus propias canonjías y sus propias prebendas con la complicidad de muchos gobiernos locales y del propio gobierno federal. Lo que le pedimos es que cumpla con lo que él se comprometió desde su propia campaña y por supuesto todo servidor público cuando jura su cargo, se compromete a cumplir y hacer cumplir la ley. Y desgraciadamente lo que vemos en el caso de este tipo de servidores públicos es que no están haciendo cumplir la ley. Yo creo que se tiene que hacer una investigación siempre que haya sospechas de malos manejos. Por supuesto, este tipo de investigaciones tienen que estar alejados de tintes políticos. Yo quiero recordar que en esta legislatura aprobamos una reforma fundamental que es darle autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República precisamente para que estas investigaciones no estén politizadas. Eso es lo único que le pediríamos a la autoridad, pero por supuesto, cualquier persona sobre la que existan indicios de una conducta delictiva tiene que ser investigada y de comprobarse esta conducta, por supuesto que tiene que ser sancionada, sea quien sea y sea familiar de quien sea. Lo que se tiene que hacer en todos los casos es cumplir la ley. Hay que recordar que cuando llevamos a cabo esta reforma educativa se hicieron muchos foros, se escucharon a todas estas organizaciones, no solamente fue el proceso de la reforma constitucional, fue también el proceso de toda la emisión de las nuevas leyes generales en materia educativa. Entonces se tiene que hacer cumplir la ley, por supuesto, se tiene que dialogar, se tiene que negociar, pero lo que no puede negociarse es el cumplimiento de la ley. Y desgraciadamente estos grupos se han valido de la debilidad del Estado y por eso al final acaban ellos obteniendo los beneficios que pretenden mantener. Es muy preocupante lo que está pretendiendo hacer la Secretaría de Hacienda. Este gobierno había anunciado que ya no iba a haber más impuestos. Hoy vemos que sí los hay, es decir, es un gobierno que no cumple con la palabra y que además está castigando nuevamente a los sectores formales de la economía. Ahora pareciera que lo más redituable en este país es trasladarse a la informalidad, lo cual es lo primero que debiera buscarse evitar en toda reforma hacendaria de fondo, que es como las que este país requiere. Desgraciadamente vemos que este gobierno tiene una enorme voracidad impositiva y está dañando la economía de los mexicanos, sobre todo de las clases medias, de aquellos que con formalidad quieren abrir un negocio, un pequeño negocio, y desgraciadamente el mensaje de este gobierno es que mejor se vayan a la informalidad. Lo que le recomendaríamos es que eche para atrás esta nociva reforma fiscal que tanto ha afectado a los mexicanos, que ha impedido el desarrollo, que ha impedido el crecimiento económico, que ha impedido la apertura de nuevas empresas, de nuevos comercios. Eso es lo que le pediríamos a la próxima legislatura. Sin duda será más difícil, pero esperemos que el propio gobierno, el propio PRI, el PRI Verde, PRI Gobierno, puedan recapacitar y puedan echar atrás esta reforma que se está constituyendo en un freno al desarrollo del país. Esta reforma fiscal no le ha traído nada bueno al país y en cambio sí está trayendo más informalidad, más castigo impositivo a las clases medias, a los que quieren emprender, a los que quieren abrir un negocio. Y eso, pues desgraciadamente, no se va a traducir en más creación de empleos, no se va a traducir en mayor desarrollo económico para el país.